Buenas, soy Clara Gabella, alumna de primero de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y en este vídeo vamos a plantear una sesión en la que se utilicen los distintos estilos de enseñanzas aplicados a natación y además el objetivo también será que se mejoren y se trabajen los distintos estilos de natación como son crawl, braza, espalda y mariposa y también mejorar las relaciones interpersonales. Por tanto, una vez definidos los objetivos, podemos decir que los contenidos son el trabajo de los distintos estilos de enseñanza, así como los distintos estilos de natación, y también la mejora de las relaciones interpersonales. Esta sesión irá dirigida para los alumnos de primero de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Por tanto, podemos decir que la edad rondará entre 18 y 25 años aproximadamente y el nivel será principiante o medio, aunque siempre con excepciones. Además, por clase habrá unos 30 alumnos aproximadamente. También podremos utilizar los materiales que dispongamos en las instalaciones del SADU, como son mancuernas, pool buoys, tablas, papeles y bolígrafos. Vale, comenzaremos con el estilo de enseñanza programada. Este estilo podemos decir que se utiliza para aspectos teóricos con la ayuda de la informática y este estilo lo podemos utilizar para el inicio de la clase, es decir, antes de empezar con los ejercicios prácticos. Podemos poner o proponer el siguiente ejemplo. El profesor en la clase anterior le va a mandar una tarea a cada alumno para que la traigan preparada para esta sesión. Consiste en que todos los alumnos tienen que buscar información acerca de los aspectos técnicos más importantes de cada estilo. Esto lo hace el profesor con la intención de que se informen sobre los 4 estilos que hay en natación, puesto que en esta sesión deberán de conocer los aspectos técnicos para realizar algunos ejercicios prácticos que se van a realizar. Por ejemplo, a la hora de realizar el papel de observador en el estilo de grupo reducido o cuando tengan que nadar los 4 estilos, por ejemplo, en el ejercicio que se va a proponer para descubrimiento guiado. Antes de comenzar la sesión, el profesor elegirá al azar 4 compañeros y a cada uno le tocará exponer rápidamente un estilo, el que el profesor le asigne. De esta forma, los alumnos no saben a quién le tocará exponer, por tanto, es una manera para el profesor de asegurarse de que la mayoría hará la tarea mandada por él. Además, los demás compañeros deberán ayudarle o aportar información al compañero que expone si se le olvida algún aspecto importante del estilo que le ha tocado exponer. Procederemos a realizar el calentamiento. Para él utilizaremos el mando directo y el mando directo modificado. Para el mando directo modificado proponemos el siguiente ejemplo. En el vaso pequeño, el profesor va a indicar los ejercicios a realizar, por ejemplo, skipping, flexión y extensión de codo con mancuerna, sentadilla y va a ejecutar el ejercicio. Por ejemplo, va a decir, hacemos 10 sentadillas y va a indicar el inicio y el final del ejercicio a través de su ejecución, es decir, una vez que empiece a hacer sentadillas, el alumno sabrá que debe empezar a hacerlas y cuando el profesor deje de hacerlas, el alumno sabrá que debe de parar. El profesor también le pedirá a los alumnos que se coloquen delante de él para que así lo puedan ver mejor, pero los propios alumnos se situarán como ellos quieran, como deseen. De esta forma, la organización es un poco más flexible que la que se va a llevar a cabo en el mando directo. Para el mando directo proponemos el siguiente ejemplo. Una vez realizado el calentamiento en el vaso pequeño, procederemos a realizar la última parte de este al vaso grande. Los alumnos se van a colocar en la calle que le corresponde, es decir, la clasificación que hizo el profesor antes de comenzar las clases según el nivel que poseía cada alumno. Por tanto, la organización la va a establecer el profesor. Además, este va a indicar que deberán empezar a nadar a crawl cuando él dé la salida, bien sea por una palmada o por una señal, y cuando él mismo lo indique que paren, una vez que hagan más o menos 50 metros, los alumnos lo harán, es decir, pararán. Se hará lo mismo con el estilo espalda, brazo y mariposa. Se nadarán unos 50 metros de cada estilo. De esta forma,
podemos decir que en este estilo el alumno no tendrá decisión ni autonomía propia y debe obedecer al profesor, porque este es el que destaca y además es externo al grupo, haciendo un control constante de la clase. Vale, procederemos a la parte inicial, es decir, a la parte principal de la clase, de la sesión. En cuanto al estilo de asignación de tareas, vamos a decir que previamente a realizar el ejercicio, el profesor va a explicar en qué consiste este. Yo propongo el siguiente ejemplo. Este ejercicio, ¿vale?, estará enfocado al estilo crawl. En la primera calle se trabajará la respiración, de forma que los alumnos van a ir con una tabla más allá de la cabeza y con los brazos estirados. Y irán dando patadas de crawl y cada ciertas patadas harán una respiración hacia la derecha de forma que solo saquen media cara. Y darán otras ciertas patadas y harán otra respiración hacia la izquierda, haciendo hincapié en que solo saquen media cara. En la segunda calle van a utilizar un pull y tendrán que avanzar solo con los brazos, haciendo hincapié en que se haga bien la técnica, es decir, que el codo esté más alto que la mano, que se haga la flexión de codo en la parte subacuática, etc. En la tercera calle van a utilizar la tabla de la misma manera que la van a utilizar en la calle 1. Deberán dar patadas de crawl intentando realizar bien la técnica, es decir, hacer la patada de cadera y no de rodilla, que los tobillos estén extendidos y relajados. Y en la cuarta calle lo que van a hacer es el estilo completo de crawl. Una vez que el profesor haya explicado el ejercicio, los alumnos se van a colocar en la calle que ellos mismos quieran empezar, es decir, en la que deseen. Cada alumno va a tener que hacer 50 metros en cada calle, pero yendo a su ritmo. No lo va a imponer el profesor. Y se hará en modo circuito, es decir, cuando hagan esos 50 metros, por ejemplo, un alumno se mete en la calle 1, pues hace el ejercicio de respiración ida y vuelta y se pasa a la siguiente calle. Así sucesivamente hasta haber pasado por las 4 calles. Por tanto, en este estilo podemos decir que el papel del alumno empieza a ser un poco más activo y a tener más responsabilidad por sí mismo, pero en cambio el papel del profesor ya no es tan destacado como por ejemplo en el mando directo. Pero el profesor puede seguir dando feedbacks, interactuar con los alumnos, etc. Ya que traslada al alumno varias decisiones. En cuanto a la enseñanza recíproca, proponemos el siguiente ejemplo. Este ejercicio va a estar enfocado al estilo espalda y los alumnos se van a colocar en pareja y cada uno va a tener un rol, de manera que uno de ellos va a ser el ejecutante y el otro va a ser el observador y posteriormente se van a intercambiar los roles. Vale, el ejercicio va a consistir en que tienen que nadar el estilo completo de espalda. Y los alumnos se van a colocar en una calle cualquiera, porque es indiferente. El compañero que está observando va a estar en el bordillo, anotando en una lista de control si el ejecutante, es decir, el compañero que está nadando, está realizando o no los distintos ítems que le aparecen en su lista de control. Por ejemplo, uno de los ítems que puede estar en la lista de control del observador es el siguiente. Cuando el brazo está en el aire, rota de manera que el primer dedo que entra en el agua es el meñique y la palma de la mano mira hacia afuera. Si lo hace, le va a poner una X en el apartado de sí y si no lo hace, le pondrá una X en el apartado de no. Después de nadar, el observador le va a decir al ejecutante los aspectos que ha hecho bien y mal y se van a cambiar los roles, es decir, el observador va a pasar a ejecutante y el ejecutante va a pasar a observador. En este ejercicio, el profesor solo va a poder relacionarse con el observador, por ejemplo, decirle, asegúrate de que está adoptando una posición horizontal, para así guiarlo acerca de lo que tiene que apuntar en la lista de control. En este ejercicio tendrán que nadar 50 metros espalda. Y en este estilo podemos decir lo mismo que en el estilo anterior, que el papel del alumno empieza a ser un poco más activo porque empieza a tener más responsabilidad por la misma persona. Y sin embargo, el profesor ya no es tan destacado porque traslada al alumno varias decisiones. En cuanto a grupos reducidos, vamos a proponer el mismo ejemplo y el mismo ejercicio que en el estilo anterior, pero esta vez estará orientado a braza. Tendrán que hacer
25 metros de patada de braza y 25 metros del estilo completo de braza. Pero a diferencia del estilo anterior, no va a haber solo un ejecutante y un observador, sino que va a haber un ejecutante, un observador, uno que anota y un ayudante. Y el ayudante va a ayudar al observador. Vale, la función del ayudante va a ser traer el material al ejecutante, en este caso una tabla para hacer los primeros 25 metros porque irán con la tabla estirada, más allá de la cabeza y los brazos extendidos. Y cuando haya traído el material va a ayudar al observador a realizar su función. En este estilo todos intervienen y se van a intercambiar los papeles cada vez que ejecuta un alumno diferente. Es decir, va a haber como una rotación de roles. Por ejemplo, el que observa pasa a anotador, el que anota a ayudante, el ayudante al ejecutante y el ejecutante al observador. En cuanto al trabajo por grupos de nivel, podemos decir que en este estilo existen diferentes subgrupos dentro de un mismo grupo, en función de, por ejemplo, el nivel que tienen en cuanto a la ejecución de natación. Vale, además, la planificación de las tareas las va a decidir el profesor y estas mismas tareas son distintas para cada subgrupo. Por tanto, los alumnos se van a colocar en sus respectivas calles, es decir, la clasificación que hizo el profesor según el nivel que poseía cada alumno, de tal forma que los mejores estaban en la calle 4 y los menos habilidosos en la calle 1. Además, el profesor a cada calle le va a asignar la misma tarea, pero con distintos metros. Por ejemplo, en la calle 1 tendrán que hacer el estilo completo de espalda y braza, 25 metros. En la calle 2, lo mismo, pero 50 metros. En la calle 3, lo mismo, pero 75 metros. Y en la calle 4, lo mismo, pero 100 metros. En este estilo, el profesor va a intentar ser cercano a todas las calles para intentar estar pendiente de todos los alumnos y corregirle en caso de que tengan algún error, etc. En cuanto a la microenseñanza, propongo el siguiente ejemplo. Los alumnos se van a colocar en sus respectivas calles, es decir, como en el ejercicio anterior, la clasificación que hizo el profesor según el nivel que tenían los alumnos. Y el profesor va a decirle a la clase que vamos a hacer algo nuevo, algo distinto, de forma que va a haber 4 alumnos profesores. Y va a explicar en qué consiste el ejercicio. Por tanto, de cada calle va a salir un alumno que será el profesor de esa calle. Y los alumnos profesores le van a proponer a su misma calle una progresión para nadar mariposa de 3 ejercicios. Por ejemplo, un ejercicio en el que se practique el movimiento de miembros inferiores, otro en el que se practique los miembros superiores y la respiración, y otro el estilo completo. Un ejemplo. Y además va a tener que ir fijándose en los alumnos de su propia calle si están realizando bien los ejercicios y si no lo están haciendo bien, corregirlos si fuera necesario. El profesor verdadero, es decir, no los 4 alumnos profesores, el profesor, solo se podrá comunicar con los alumnos profesores, por ejemplo, de cómo están actuando, etc., pero nunca con los alumnos que están ejecutando la tarea. Un ejemplo de esta comunicación podría ser: fíjate en si alguno de tus compañeros de tu calle está realizando bien el movimiento simétrico de piernas en la patada de mariposa, y así podrá guiarlo para que el alumno profesor pueda acudir al ejecutante y avisarle del error. En este estilo, el alumno profesor tiene todo el protagonismo y el docente pasa a segundo plano. En cambio, el papel del alumno empieza a ser más activo, teniendo los alumnos profesores toda la responsabilidad. En cuanto a los programas individuales, podemos proponer el siguiente ejemplo. En la clase anterior, los alumnos se pusieron en pareja y se grabaron mutuamente nadando los 4 estilos. Esa misma tarde le dijo el profesor a los alumnos que tenían que autoevaluarse y comunicarle al profesor los fallos que tenían en cada estilo, porque el profesor los necesitaba para plantear un ejercicio para la siguiente sesión, es decir, para esta que estoy planteando. Por tanto, en esta clase, el profesor le va a entregar a cada alumno una ficha donde vengan descritos
distintos ejercicios para intentar corregir y mejorar los errores que tenían en los vídeos, en los distintos estilos. Por ejemplo, un ejemplo sería: agarra el bordillo, estira el cuerpo y practica la respiración de crawl, de manera que solo saques media cara del agua. Hazlo primero sin desplazarte y luego coges una tabla, haces patadas de crawl y cada X patadas haces una respiración para la derecha y posteriormente lo mismo pero para la izquierda. Por tanto, podemos decir que de esta manera cada persona tiene un programa adaptado a sus características. Es decir, el plan lo realiza el docente y se lo entrega al alumno para que lo ejecute. Una vez que el alumno haya leído y haya realizado cada ejercicio y trabajado cada error, anotará al lado de cada ejercicio si ha conseguido llevar a cabo una progresión, es decir, si ha conseguido mejorar su error. Y también lo harán libremente, es decir, sin la presencia del profesor, y los propios alumnos van a decidir dónde practicarlo, si en el vaso pequeño, si en el vaso grande, en qué lado de la piscina, etc. Podemos decir que este estilo supone el máximo nivel de individualización, ya que cada alumno realiza su programa específico elaborado para él y el alumno debe estar capacitado para tomar decisiones como, por ejemplo, dónde y cómo hacer la tarea, etc. Hay que destacar que ya hemos hecho ejercicios de crawl, braza, espalda y mariposa por separado. Ahora vamos a proceder a proponer ejemplos trabajando los 4 estilos. En cuanto al estilo de trabajo por grupos de intereses, vamos a proponer el siguiente ejercicio. El ejercicio va a consistir en lo siguiente. En la primera calle se van a hacer ejercicios relacionados con el estilo mariposa. En la segunda, relacionados con el estilo crawl. En la tercera, relacionados con el estilo espalda. Y en la cuarta, relacionados con el estilo braza. Por ejemplo, un primer ejercicio de respiración de cada estilo que le corresponda, un segundo ejercicio de posición corporal, un tercer ejercicio de batidas o pies y un cuarto ejercicio de brazos de cada estilo. Por ejemplo, si estamos en crawl por respiración, pues cada X patada vamos con una tabla con los brazos estirados y, por ejemplo, doy 6 patadas y a la sexta patada hago una respiración para la derecha. Luego hago lo mismo pero para la izquierda. Otro ejemplo de ejercicio podría ser, si ya hemos hecho la respiración, pues los pies. Ponerse una tabla más allá de la cabeza con los brazos estirados y vamos avanzando solo con el movimiento de los pies, intentando aplicar correctamente la técnica. Por ejemplo, que en el movimiento no intervenga excesivamente la rodilla, que los pies estén correctamente posicionados, es decir, que no se haga una batida profunda, que los tobillos estén relajados y estirados, etc. Y por ejemplo, si estamos practicando brazos, pues nos ponemos un pull boy entre las piernas e intentamos avanzar solo con los brazos, obviamente también intentando aplicar la técnica, por ejemplo, realizar la flexión de codo en la fase subacuática, etc. Además, en este estilo, los alumnos se van a colocar en la calle que ellos prefieran según sus gustos. Por ejemplo, si a un alumno le gusta más realizar el estilo crawl, pues se va a colocar en la calle 2. Y si a un alumno le gusta más o se le da mejor la braza, pues se colocará en la calle 4. En cuanto a la enseñanza modular, proponemos el siguiente ejemplo. Se va a hacer el mismo ejercicio que el anterior, pero variarán los distintos ejercicios propuestos dentro de cada estilo, es decir, esta vez van a ser un poco más complejos. Si por ejemplo antes se hacía patada de crawl con una tabla sin mover los brazos, ahora se le va a añadir el movimiento de brazos. Por tanto, vamos a necesitar a 2 profesores. Uno de ellos se va a encargar de la calle 1 y 2, es decir, de mariposa y crawl, y el otro profesor de la calle 3 y 4, de espalda y braza. Según mi opinión, se va a hacer así porque los 2 estilos más complejos son mariposa y braza y por tanto cada profesor llevará uno de esos estilos más complejos para que uno mismo no lleve los 2 más difíciles. Pienso que es una buena opción tener a 2 profesores porque de esta manera solo tienen que fijarse en 2 calles y no en 4. Y de esta manera pueden estar más pendientes de sus alumnos y poder corregirlos si tienen algún error, etc. En cuanto al descubrimiento guiado, propongo el siguiente ejemplo. El ejercicio va a consistir en hacer 25 metros de cada estilo.
Y una vez que el profesor le detecte un fallo al alumno, por ejemplo, que el alumno en mariposa no es, o sea, en la entrada los brazos no están entrando con la palma hacia afuera, lo va a llamar y le va a hacer una pregunta, como por ejemplo, ¿sabes cómo se han de meter las manos en la entrada de mariposa? Y el alumno le va a contestar, claro, con la palma mirando hacia afuera. Y el profesor le va a decir, ¿y estás seguro de que lo estás ejecutando bien? De esta manera, el alumno se puede dar cuenta de su error y podrá seguir realizando la tarea, poniéndolo en práctica y de esa manera progresar, es decir, de mejorar y corregir su error. El profesor no podrá responder al alumno y por tanto deberá esperar su respuesta verbal y también motriz. Y no menos importante, vamos a proponer un ejemplo para el estilo resolución de problemas. Y va a consistir en lo siguiente. Los alumnos se van a colocar en pareja y el profesor le va a proponer un ejercicio que consiste en que los dos compañeros van a tener que ir nadando a la vez y en todo momento van a tener que ir en contacto el uno con el otro. Pero no le dice nada más, no le dice más pistas, ni la solución, nada. Por tanto, va a haber muchas maneras de desplazarte, como por ejemplo, yo soy tus pies y tú eres mis manos, que consistía en que un alumno se colocaba primero y solo avanzaba con los brazos y su compañero se colocaba atrás y solo utilizaba los pies para desplazarse y sus manos la utilizaba para agarrarse a los pies del compañero que va situado delante. O por ejemplo, el ejercicio que consistía en ponerse al lado de un compañero y darse las manos, y había que dar una abrazada con el brazo que queda dentro, coordinándose con él obviamente, y después una abrazada con el brazo que queda libre. Y este ejercicio tendrán que hacer ida y vuelta, es decir, 50 metros. El objetivo de este ejercicio y de este estilo es la búsqueda cognitiva y motriz de posibles soluciones a la tarea planteada por el profesor y además no hay un modelo único para el problema, sino que va a haber muchas soluciones. 2 y 3. ¿Ya? Este ejercicio se puede plantear para el final de la sesión, puesto que se puede hacer de una manera más tranquila, con el objetivo de ir bajando las pulsaciones y también ir dando por finalizada la clase. Por último, podemos proponer como vuelta a la calma un ejercicio que consiste en hacer 50 metros de movimiento ondulatorio, llamado Shakira, bien utilizando aletas o bien sin ellas. Y nada, esto es todo. Espero que después de haber propuesto y explicado cada ejemplo para cada estilo de enseñanza, cada estilo haya quedado un poco más claro. Gracias por su atención y un saludo.